Estamos visitando una estancia muy antigua y muy conocida de la provincia de Salta. Se llama El Bordo de las Lanzas. Su propietario es el doctor Darío Arias Cornejo, cuyos antepasados están en Salta desde el mismo momento de su fundación. Los títulos de propiedad de este establecimiento datan de 1609 y desde entonces siempre perteneció a familias prestigiosas de Salta. El propietario, su esposa Graciela y sus 10 hijos forman una familia muy ruralista, celosos defensores de las memorias y las tradiciones de este establecimiento. Por otro lado, la actualidad se expresa a través del espíritu creativo y empresario de todo el grupo familiar, capaz de poner en marcha diversas actividades y algunas muy novedosas para reconvertir la economía de este viejo establecimiento. El Bordo de las Lanzas es seguramente la estancia más conocida de la provincia de Salta, pues además de ser varias veces centenaria y pertenecer siempre a familias muy prestigiosas de la región, es también pionera del turismo rural norteño y continuamente recibe visitas de todo el mundo. El atractivo argentino para el turismo internacional es la Pampa, la Patagonia y el fenómeno estancia. Y esta es una de las regiones rurales ocupadas desde épocas más remotas. El territorio marcado por las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán estaba poblado en la etapa precolombina y pertenecía a la periferia del imperio de los incas. Cuando el mundo incaico se sometió a la conquista española, esta ocupó sus poblaciones y desde esos lugares se empezó a irradiar una cultura mestiza que mezclaba por igual lo español peninsular con lo americano andino. Estas dos vertientes culturales fueron juntas desde aquel lejano tiempo de conquista y se entretejen en la historia, en la composición social y en las costumbres de esta región. En su corriente expansiva, el mundo hispano penetró en estas provincias a través de Bolivia y Perú, donde estaba el centro político del virreinato. Desde allí partieron las órdenes para fundar los primeros pueblos y se enviaron los funcionarios españoles para prestar distintos roles en nombre del rey de España. Muchos de esos funcionarios se quedaron para siempre en estas tierras, fundando las primeras familias, trabajando las mercedes reales recibidas, fundando la ganadería y diversas industrias para el autoabastecimiento local. Evidentemente, la ciudad de Salta fue el centro poblacional y cultural más importante, pues allí se radicaron quienes generaron las familias más antiguas y poderosas de la región. Estos son los orígenes de quienes fundaron esta estancia, de quienes la fueron poblando, trabajando, heredando o vendiendo a otras familias emparentadas o avecindadas en Salta. Así como la historia y el paisaje cultural que ofrece este establecimiento se circunscribe en este contexto social y económico, así como el señor Darío Arias Cornejo, propietario de El Bordo de las Lanzas, es un referente directo de esa larga estirpe lugareña.
Bordo de las Lanzas está situado en el Valle de Siancas, uno de los primeros donde se fueron asentando los españoles. Por sus buenas tierras y excelente clima, este llegó a ser un valle de fincas muy importantes, dedicadas a la ganadería introducidas por la conquista y principalmente a la producción agrícola iniciada por la cultura incaica. A los sembradíos autóctonos, los primeros estancieros fueron incorporando especies foráneas, como la caña de azúcar, la vid o el tabaco, que más adelante desarrollarían las industrias básicas de la región. Juan Adrián Fernández Cornejo, uno de los antepasados del actual dueño del Bordo de las Lanzas, fue el fundador del importante ingenio San Isidro a mediados del siglo XVIII. Y otro, José Figueroa, creó el ingenio azucarero La Unión, en el vecino pueblo de El Bordo, con máquinas compradas en Liverpool en 1877 para reemplazar los trapiches de madera de la primitiva fábrica de azúcar y alcohol que ya existía en la hacienda. Este nuevo equipamiento llegó a esta finca en carretas de bueyes, con un ingeniero para instalarla. Este ingenio pagaba con moneda propia y la gran mayoría del personal era indígena. La producción era en forma sumamente primitiva. Para extraer el jugo de la caña se utilizaban unos trapiches de madera dura, de quebracho, tres rollizos puestos uno al lado del otro y con un movimiento que los iba haciendo girar para que la caña entre entre los rollizos y caía el jugo. El movimiento se daba con bueyes o mulas. El jugo de la caña se iba haciendo hervir y hervir en grandes tachos de cobre y haciendo evaporar el agua hasta que llegaba a hacerse una miel sumamente espesa. Ahí se producía un proceso de clarificación y luego se echaban en unos moldes con forma de lo que hoy en muchas partes se conocen cerros con el nombre de pan de azúcar, porque así era la forma de los panes de azúcar que salían. El azúcar no salía molida, sino solidificada, y así se transportaba a los distintos lugares de consumo. La explotación tradicional de la ganadería salteña se basó durante cientos de años en la cría de la mula, un equino de silla y carga que movió toda la economía del virreinato y la gobernación del Río de la Plata. En Salta se realizaba anualmente la feria de mulares más importante del país, donde se concentraban millares y millares de animales criados en nuestra tierra, con destino a los países andinos. Le siguió en importancia la ganadería ovina y caprina, además de la vacuna y caballar. Actualmente aquí se hace cría e invernada de vacunos y particularmente se produce el caballo peruano de paso, una especie equina muy difundida en la zona y emblemática de la cultura virreinal. Es un caballo árabe traído por los conquistadores, que se caracteriza por su paso o andar muy particular, que hace más tolerable la cabalgadura en los terrenos pedregosos típicos de esta región. Es un caballo que además de cómodo es muy lindo y siempre produce un regocijo estético en el observador. En Salta se ha desarrollado un verdadero culto a este caballito compadrón, donde es criado en cabañas especializadas que compiten entre sí
por tener los mejores pédigres y las mejores estampas. En estas tierras tradicionalmente agrícolas se cultiva de todo: especies, hortalizas, porotos, algodón. Hay tanta variedad de cultivos que la finca se autoabastece. Pero el suelo fértil y el clima benigno no alcanzan para producir esta abundancia si no hay agua. En esta región subandina, el agua disponible para el riego viene de los ríos y tiene que ser derivada a los cultivos a través de canales. Así es como el uso del agua ha dado lugar a una cultura de riego que ya empleaban los pueblos indígenas y retomaron los españoles. Cuando se funda la ciudad de Salta y se entregan las primeras tierras, ya figuran en las escrituras los derechos al uso del agua de los ríos, imprescindible para la vida y los cultivos. Es decir, que el derecho al agua se compra con la tierra y en los títulos figura la frecuencia del riego para que la distribución sea equitativa. En determinados lugares del río se colocan tomas y cada finca tiene asignado el día de la semana o en el momento del mes que le corresponde regar. En el bordo de las lanzas se hacen reservas de agua, aprovechando la abundancia en la época de los deshielos y las lluvias de verano. Así se han formado represas o laguitos muy pintorescos que atraen una rica fauna autóctona, como las aves acuáticas y los yacarés. Este caimán, la Tirostris, es muy común en los ríos de la región, pero se va de los lugares poblados. En estos reservorios de agua aparecieron solos y reciben la protección de la gente de la finca. Actualmente hay 100 de ejemplares que cuentan con el control de ecologistas profesionales. Los orígenes de la propiedad privada de estas tierras pueden rastrearse hasta 1609, 30 años después de la fundación de Salta, pues existe un documento con esa fecha donde aparece Juan Vázquez de Tapia como el primer propietario. La estancia se llamaba Las Lanzas, nombre que viene de un árbol de la región de donde se sacaban los palos o lanzas para tirar de carros y carretas. Desde aquel lejano entonces hasta ahora, estas tierras pasaron por muchas manos, entre enajenaciones y herencias. En esa larga lista figuran muchos antepasados de Darío Arias Cornejo, choños y tatarabuelas, por donde la titularidad de estas tierras se va encauzando por el río de la sangre. Así figuran los Arias Velázquez, los Fernández Cornejo, los Figueroa, los Velázquez Sarabia, familias que convergen en la larga crónica de esta posesión. Hasta aparece mencionado el general Juan Martín de Güemes, el máximo prócer de Salta, ya que su madre,
doña Magdalena Goyechea de Güemes, fue titular de una sección de esta propiedad en la época en que su hijo adiestraba militarmente a sus gauchos en los terrenos patricios de este departamento. Justamente la casa que estamos viendo la hizo construir doña Magdalena, con la distribución clásica de piezas corridas cerrando un patio central y una larga galería sobre la que se abren las habitaciones más importantes. Este es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura rural colonial salteña y evidencia la buena rentabilidad del Valle de Siancas, que permitía levantar buenas viviendas patronales que acá se llaman salas. Este casco de estancia, con 400 hectáreas junto al pueblo de El Bordo, había quedado desgajado de la vieja posesión que estamos historiando. Y después de tener varios dueños, había llegado al siglo XX en estado ruinoso. Así fue como en 1958, Darío Arias Cornejo adquirió nuevamente este campo que antes había sido de su familia y lo anexó a las tierras heredadas en el Totoral y en el Bordo de San Miguel, unificando todas sus posesiones bajo el nombre del Bordo de las Lanzas. Además de estanciero, el propietario de esta finca es abogado y dirigente político, llegando a ser gobernador de Jujuy durante la presidencia de Onganía. El reciclado de esta casa, empezado en 1973, estuvo a cargo de los arquitectos Javier Cruz y Ana Iturrieta de Cruz. Es una construcción hecha con ladrillos y adobes y maderas duras de la región. Tiene aberturas pesadas y herrajes originales. Aquí fijó su residencia Darío Arias Cornejo y su esposa Graciela Iturrieta. Una casa muy grande y confortable que se fue poblando con 10 hijos. Está vestida con un mobiliario colonial auténtico, lo mismo que las pinturas e imaginería que la adornan. Las galerías perimetrales le dan vinculación directa con el parque que la rodea, un espacio amplio y estéticamente muy valorado, con planterío de la región y especies tropicales de muy vistosa floración. Esta estancia, trabajada intensivamente y con mucha creatividad, hace muchos años que ha abierto sus puertas al turismo, por iniciativa de Graciela Iturrieta de Arias Cornejo. El Bordo de las Lanzas, con su largo historial norteño, es una posesión muy antigua devenida en moderna empresa agropecuaria. Los hijos se han sumado a la compleja explotación de un campo que también ha sumado superficies y emprendimientos. Y es en la sala donde anida el hogar de esta familia grande, donde se amalgama el espíritu tradicional, la creatividad empresarial y la proverbial hospitalidad provinciana, lográndose una síntesis de pasado y presente que resume 400 años de vida rural y 20 generaciones de salteños. Nos vamos de la finca El Bordo de las Lanzas, donde hemos podido apreciar la diversidad de aspectos y actividades que puede generar una estancia salteña tradicionalista, pero muy actualizada y progresista. Hasta la próxima vez. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 0249 443 8788.